Hola, ¿qué tal? Estimadas y estimados estudiantes de la maestría en Administración de la Universidad del Sureste, es un gusto reencontrarnos en esta segunda sesión de la materia Investigación de Mercados. En nuestra primera clase abrimos el panorama sobre la importancia de investigar para comprender el entorno comercial y tomar decisiones estratégicas. Hoy avanzaremos hacia un nivel más profundo, los enfoques de investigación, que nos permitirán distinguir cómo se construye el conocimiento desde distintas perspectivas, cualitativa, cuantitativa y la mixta, y cómo cada una aporta valor al análisis empresarial. Esta sesión será un espacio para reflexionar sobre la mirada del investigador, sobre cómo elegir el método adecuado según los objetivos y cómo transformar los datos en información útil para la gestión. Recordemos que investigar no es solo recolectar datos, sino interpretar realidades y anticipar oportunidades. Que esta clase nos motive a pensar con rigor, pero también con sensibilidad hacia los contextos sociales y humanos, que dan sentido a los mercados, con entusiasmo y compromiso. Les doy la bienvenida a esta nueva etapa de aprendizaje. Sigamos construyendo conocimiento que inspire decisiones inteligentes y éticas. En esta segunda clase profundizaremos en tres pilares esenciales del proceso investigativo. Estudiaremos el 1.3, la investigación de mercados. Pues allí analizaremos cómo este proceso sistémico permite comprender el entorno comercial, identificar oportunidades y reducir la incertidumbre de la toma de decisiones. La investigación se convierte en el puente entre la empresa y el mercado. También veremos el 1.4 que habla sobre los enfoques de la investigación de mercados. Exploraremos las distintas perspectivas metodológicas, cualitativa, cuantitativa y mixta, que orientan la forma de obtener y analizar la información. Cada enfoque ofrece una mirada complementaria para entender el comportamiento del consumidor y las dinámicas del mercado. Y cerraremos con el 1.5 que son los métodos de investigación, donde revisaremos las técnicas y procedimientos que dan rigor al proceso investigativo, desde la definición del problema hasta la recolección y análisis de datos. Comprender los métodos es clave para garantizar resultar siempre comprometido con procesos válidos y útiles para la gestión empresarial. En conjunto, estos temas nos permitirán integrar teoría y práctica, fortaleciendo la capacidad de diseñar investigaciones que respondan a las necesidades reales de las organizaciones y del entorno competitivo. Bien, la investigación de mercados, tendremos aquí una breve definición, es el proceso sistémico y objetivo de identificación, recopilación y análisis y difusión de información, con el propósito de mejorar la toma de decisiones relacionadas con la identificación y solución de problemas y oportunidades en el entorno comercial. Bueno, esa definición formal de esta disciplina como un proceso sistémico, su objetivo es recopilar, analizar y difundir información con el fin de mejorar la toma de decisiones. Para que podamos comprender mejor, podemos relacionarlo con algunos casos prácticos. Por ejemplo, si hablamos del lanzamiento de un nuevo producto, una empresa de alimentos desea introducir una bebida energética natural. Antes de invertir en producción y distribución, realiza una investigación de mercados. ¿Para qué? Para que pueda identificar qué segmentos de consumidores buscan productos saludables, cuáles son los hábitos de compra en supermercados y tiendas en línea, qué precios estarían dispuestos a pagar, y la información obtenida evita que la empresa dependa de intuiciones y le permite diseñar una estrategia de lanzamiento más segura. Podríamos hablar también en el caso de tener una disminución de ventas. Una cadena de tiendas observa que sus ventas han bajado en los últimos meses y a través de encuestas y entrevistas descubre que los clientes perciben que los precios son más altos que la competencia. Con este dato, la gerencia decide ajustar la política de descuentos y mejorar la comunicación de promociones. Aquí la investigación actúa como un puente entre la organización y su entorno, reduciendo la incertidumbre. Y si hablamos en un tercer caso, hablando de una expansión internacional, supongamos que una empresa mexicana de calzado planea entrar al mercado colombiano.
La investigación de mercados analiza el tamaño del mercado y tendencias de consumo, competidores locales y su participación, preferencias culturales en diseño y materiales. Gracias a esta información, la empresa adapta su producto y estrategia de marketing, aumentando las posibilidades de éxito. Bien, entonces hablar de investigación de mercados no es un fin en sí mismo, sino una herramienta estratégica que transforma datos en decisiones inteligentes. Ok, hablar de propósitos fundamentales de la investigación de mercados, pues nos va a mostrar que esta disciplina no es un fin, sino un medio para alcanzar tres objetivos esenciales que son los que estamos viendo a continuación. Empezaremos con el objetivo social. El objetivo social busca satisfacer las necesidades del cliente con productos o servicios útiles y de calidad. Por ejemplo, si una empresa de telefonía detecta que los usuarios quieren planes más flexibles, a través de encuestas ajusta sus paquetes para incluir más datos y llamadas ilimitadas, respondiendo directamente a las expectativas de los consumidores. Hablar ahora de un objetivo económico, pues se va a centrar en evaluar la viabilidad y rentabilidad de proyectos antes de invertir capital. Por ejemplo, si una cafetería planea abrir una nueva sucursal, antes de hacerlo realiza un estudio de mercado para conocer el flujo de personas en la zona, la competencia y el poder adquisitivo de los clientes. Con esos datos decide si la inversión será rentable. Y hablar sobre el objetivo administrativo, pues busca apoyar la planeación, organización y control de los recursos de la empresa. Un ejemplo claro sería si una cadena de supermercados utiliza estudios de mercado para decidir cómo distribuir productos en sus estantes, qué promociones lanzar y cómo organizar el personal en horarios de mayor afluencia. Esto mejora la eficiencia operativa y la satisfacción sin duda alguna del cliente. Como podemos ver, la investigación de mercados es una herramienta estratégica que conecta las decisiones empresariales con la realidad del entorno, asegurando que las acciones tengan un impacto social, económico y administrativo. Hablar del proceso de investigación de mercados, pues nos explica de manera estructurada las etapas que garantizan que la información obtenida sea útil y confiable. ¿Sobre qué? Para la toma de decisiones. Bueno, te los detallo con ejemplos prácticos para cada fase. Hablar de definición de problemas. Definición de problemas se establecen objetivos y preguntas de investigación. ¿Qué significa? Plantear objetivos claros y preguntas de investigación. Por ejemplo, una empresa detecta que sus ventas bajaron. El problema se define como ¿por qué los clientes han dejado de comprar nuestro producto? En la fase 2, el diseño de investigación, se decide el enfoque, si es un formato cualitativo, cuantitativo o mixto. ¿Qué significa elegir el enfoque cualitativo, cuantitativo y mixto? Por ejemplo, para entender motivaciones se usan entrevistas, que sería un enfoque cualitativo. Para medir la magnitud del problema se aplican las encuestas, que sería un tanto más cuantitativo. Bien, en la tabla vemos también la recopilación de datos, la fase 3. La recopilación de datos no es otra cosa donde se aplican instrumentos como encuestas, entrevistas u observación. ¿Qué significa? Aplicar instrumentos como encuestas que nos permitan realizar, ya sea en línea o focus groups, con clientes para atender la información sobre hábitos de compra. Bien, una vez obtenida la información, viene la fase número 4 que corresponde al análisis de la información. En esta fase se procesan los datos y se interpretan los hallazgos. Por ejemplo, descubrir que los clientes perciben precios altos. ¿Qué significa procesar los datos y extraer conclusiones? Por ejemplo, el análisis estadístico revela que los clientes perciben precios altos y falta de innovación en el producto, lo cual nos indicará que debemos tomar medidas para poder resolver esa situación. Muy bien, una vez realizada el análisis de los datos, viene la fase 5, que es la presentación de los resultados. La presentación de los resultados se elaboran informes claros para la gerencia. Por ejemplo, recomendar ajustes de precio, mejorar la comunicación de valor. Estos informes deben ser
perfectamente elaborados para que tenga un significado real y aplicativo. Por ejemplo, si se entrega un reporte con gráficos y recomendaciones, se debe de ajustar precios, lanzar una nueva versión del producto y reforzar la comunicación de valor. La investigación de mercados es un camino ordenado y lógico, desde identificar el problema hasta transformar los hallazgos en estrategias basadas en evidencia. Bien, hablaremos ahora en el punto 1.4, que son los enfoques de investigación de mercados. Pues acá se presentan 3 formas de abordar un estudio y tendremos también una tabla comparativa que resume sus diferencias. Para hacerlo más claro, aquí tengo algunos ejemplos prácticos para cada uno de estos enfoques. Empezaremos con el enfoque cualitativo, que es conocido también como exploratorio. Sus características: busca comprender motivaciones, opiniones y actitudes con grupos pequeños. Por ejemplo, si una empresa de cosméticos organiza focus groups con mujeres jóvenes para explorar qué emociones despierta el uso de maquillaje ecológico, eso sería un ejemplo de cómo utilizar el enfoque cualitativo. Hablar ahora de un enfoque cuantitativo, que se conoce también como concluyente. Sus características se centran en datos numéricos y generalizables, usando encuestas y estadísticas. En esta parte podemos ver una forma más completa, más de números, que nos permitan tomar decisiones en un momento determinado. Por ejemplo, si una cadena de supermercados aplica encuestas a 1000 clientes para medir qué porcentaje estaría dispuesto a comprar productos orgánicos, aunque sean más caros. Bueno, existe también el enfoque mixto, que es también conocido como híbrido, donde van a manejar ambos elementos mencionados con anterioridad. Sus características: combina lo mejor de los dos anteriores, integrando profundidad y validez estadística. Si lo vemos en un ejemplo, si una empresa de telefonía primero realiza entrevistas para identificar las principales quejas de los usuarios y luego aplica una encuesta masiva para medir cuántos clientes comparten esas mismas preocupaciones, tendríamos un ejemplo de una aplicación de un enfoque mixto. Bueno, dependiendo de las necesidades que tengamos, cada enfoque va a responder a cada una de ellas. Explorar percepciones, que sería cualitativo; medir tendencias, que sería cuantitativo; o integrar ambas miradas para obtener una visión más completa del mercado, que vendría siendo el mixto. Bueno, si hablamos de mapa de enfoques de investigación, pues vamos a ver que se va a organizar de manera visual los distintos tipos de métodos de investigación de mercados, mostrando cómo se complementan según los objetivos. Por ejemplo, si vemos investigación primaria versus secundaria, pues sabemos que en la primaria los datos son de primera mano, exclusivos y actuales. Por ejemplo, una empresa de alimentos realiza encuestas propias para conocer hábitos de consumo en su ciudad. Los datos secundarios sería usar información ya existente, rápida y económica. Por ejemplo, un startup consultas estadísticas del INEGI o sobre tendencias de consumo antes de invertir en un producto. Si hacemos una comparación entre el sistema cualitativo y cuantitativo, el cualitativo reduce ambigüedad y explora percepciones. Por ejemplo, entrevistas a padres de familia para entender por qué prefieren ciertas escuelas privadas. Cuantitativo: valida hipótesis con datos numéricos. Por ejemplo, una encuesta masiva para medir qué porcentaje de clientes cambiaría de proveedor de Internet por un precio más bajo. Bien, si vemos la comparativa entre observación versus interrogación, observación analiza comportamientos reales, por ejemplo, observar que los clientes se mueven dentro de un supermercado para decidir la ubicación de los productos. Interrogación se basa en encuestas y entrevistas, por ejemplo, preguntar directamente a consumidores qué atributos valoran más de un automóvil. Transversal versus longitudinal. Transversal
que viene conocido como foto del momento, por ejemplo, una encuesta única para medir la satisfacción con un servicio bancario en el 2026. Longitudinal, seguimiento continuo, por ejemplo, panel de consumidores que se estudia cada 6 meses para observar los cambios en los hábitos de compra. Ética en la investigación. Los principios de confidencialidad y transparencia, por ejemplo, garantizan que los datos de encuestas sobre salud no se usen para fines comerciales indebidos. Bien, está también la parte de matriz de decisión. Mediante el enfoque cualitativo podemos explorar ideas, el cuantitativo medir con números y mixto integrar precisiones y datos. Secundario, análisis rápido con fuentes existentes, por ejemplo, medir satisfacciones del servicio, estimar potenciales de ventas, diagnosticar el entorno competitivo. Bueno, podemos decir que no existe un único enfoque válido, sino que la elección va a depender del objetivo que tengamos. Explorar percepciones, validar hipótesis, observar comportamientos o analizar tendencias a lo largo del tiempo. A través de esas necesidades podemos determinar cuál sería el enfoque más adecuado para lo que estamos buscando. Bien, cerraremos la clase del día de hoy con el 1.5 que corresponde a los métodos de investigación. Bueno, los métodos de investigación, veremos las principales formas de obtener información en estudios de mercado, organizadas en 3 grandes métodos. Los detallo de manera amplia y con ejemplos variados. Tenemos el método de encuesta, el cual se basa en preguntar directamente a las personas para conocer sus opiniones, hábitos o percepciones. Encuestas ad hoc, diseñadas como un objetivo específico. Por ejemplo, una universidad aplica una encuesta puntual a sus estudiantes para medir la satisfacción de un nuevo programa académico. Están también las encuestas ómnibus. Incluyen varios temas compartidos en un mismo cuestionario. Por ejemplo, una agencia de investigación pregunta en una sola encuesta sobre el consumo de alimentos, uso de redes sociales y percepción de marcas, aprovechando la misma muestra. Bueno, eso fue el caso del método de encuesta. Si hablamos del método de observación, consiste en analizar el comportamiento real de las personas sin preguntarles directamente. Y tenemos lo que es la observación mecánica, a través de uso de cámaras y sensores. Por ejemplo, en un centro comercial instala sensores para medir el flujo de visitantes y decidir dónde ubicar tiendas estratégicas. Observación humana, realizada por compradores misteriosos o evaluadores. Por ejemplo, una cadena de hoteles envía a clientes incógnitos para evaluar la calidad del servicio y la atención del personal. Existe también el método experimental, que implica probar escenarios controlados para medir resultados y toma de decisiones. Dentro del método experimental podemos encontrar las pruebas de mercado, que es el lanzamiento de productos en zonas piloto. Por ejemplo, una empresa de helados introduce un nuevo sabor solo en Monterrey para evaluar la aceptación antes de expandirlo a nivel nacional. A/B testing. Esta comparación de 2 versiones en línea. Por ejemplo, una tienda digital prueba 2 diseños distintos de su página web para ver cuál genera más clics y ventas. Bueno, podemos decir entonces que los métodos de investigación son herramientas complementarias. Las encuestas permiten conocer percepciones, la observación revela comportamientos reales y los experimentos prueban las hipótesis de escenarios controlados. La elección depende del tipo de información que se necesita también y, sobre todo, como mencionamos anteriormente, del objetivo de la investigación. Ok, bueno, y cerramos con, si hablamos de métodos cualitativos, pues nos va a mostrar las principales técnicas para obtener información profunda sobre percepciones, emociones y motivaciones, de los cuales están en juego las personas y además compara su eficacia frente a otros métodos de investigación. Existen focus groups, discusiones en grupo, que son reuniones con pequeños grupos de personas donde se conversa
sobre un producto, servicio o idea. Por ejemplo, una empresa de tecnología reúne a 8 usuarios para conocer sus opiniones sobre el diseño de una nueva aplicación. Las respuestas permiten descubrir qué funciones son más valoradas y qué aspectos generan frustración. La ventaja se obtiene de una visión colectiva y espontánea de las percepciones del consumidor. Si hablamos de entrevistas a profundidad, que vendrían siendo análisis individual, se realizan de manera personal, buscando entender las razones detrás de las decisiones o actitudes. Un ejemplo práctico: una universidad entrevista a egresados para conocer cómo se percibe la calidad de su formación y qué competencias consideran más útiles para su trabajo. La ventaja permite explorar emociones y experiencias personales con mayor detalle. Bueno, estaremos también la comparativa de eficacia. La tabla de la lámina muestra cómo distintos métodos se diferencian en generalización, precisión, costo y rapidez. La encuesta ofrece resultados generalizables y rápidos, útil para medir tendencias masivas. Por ejemplo, una encuesta nacional sobre hábitos de compra en línea. La observación brinda precisión al analizar comportamientos reales. Por ejemplo, observar cómo los clientes se desplazan en una tienda para mejorar la distribución de los productos. Experimental permite probar hipótesis en condiciones controladas. Por ejemplo, lanzar 2 versiones de un anuncio para ver cuál genera más ventas. Y cualitativo, destaca por su profundidad, bajo costo y rapidez moderada. Por ejemplo, entrevistas a consumidores para entender por qué asocian una marca con confianza o con prestigio. Muy bien, los métodos cualitativos son ideales para comprender el porqué detrás de las decisiones del consumidor, mientras que los métodos cuantitativos y experimentales ayudan a medir y validar esas percepciones en mayor escala. Bien, hemos llegado al cierre de nuestra segunda sesión de la materia Investigación de Mercados, donde exploramos los enfoques y métodos que dan forma al proceso investigativo. Hoy comprendimos que investigar no solo es recolectar datos, sino interpretar realidades, descubrir patrones y transformar información en decisiones estratégicas. Cada enfoque cualitativo, cuantitativo y mixto nos mostró una manera distinta de mirar el mercado, y los métodos, encuesta, observación y experimental, nos enseñaron cómo convertir esas miradas en acciones concretas. Como afirma Naresh Malhotra, uno de los referentes de este campo, la investigación de mercados es el arte y la ciencia de escuchar al consumidor para reducir la incertidumbre en la toma de decisiones. Esta frase nos inspira a seguir investigando con rigor, pero también con sensibilidad hacia las personas y los contextos que dan sentido a los datos. Nos despedimos con la certeza de que cada hallazgo es una oportunidad para comprender mejor el entorno y tomar decisiones más inteligentes y éticas. Dejamos hasta aquí la clase, estimados alumnos, y nos veremos la próxima semana. Espero cualquier duda que tengan, estamos ahí en la plataforma, pueden ustedes mandar mensaje, con gusto estaré atento y responder sus dudas que tengan acerca de los temas vistos hoy. Les deseo una excelente semana. Hasta luego.